and I just came into town. La canción prohibida. Yeah, I'm a lonesome schoolboy. La película prohibida. Just came into town. Well, I heard so much about London. Escuchó mucho sobre Londres. To check it out. Entonces decidió comprobarlo. Después le vamos a poner de nuevo la canción. Porque increíblemente también los Stones, esta canción, el blues del chico que succiona miembro viril, ¿está bien el término? También lo ensayaron incluso en el 78. No solamente le entregaron la canción para que Decca lo publique como un simple, cosa que Decca nunca hizo, y que desató también la guerra la guerra que ya estaba iniciada, sino que también Decca, así que le entregase esta canción, bueno, toma, y ahí le empezaron a publicar todos los compilados, Stone Age, Hot Rocks y todos. Supuestamente el contrato de los Stones con Decca había finalizado con la publicación del Get Year Yaya's Out en 1970, pero en el 70 Decca reclamó que faltaba una canción. Bueno, y le entregaron Cocksucker Blues, los Stones. Esta canción, que no solamente fue censurada en su momento, digamos, no censurada, prohibida por Decca, no la lanzó como simple, sino que los Stones insistieron y quisieron que su película también se llame de la misma manera, la del Tour 1972, película que en este caso fue autocensura de los propios Stones, del propio Jagger, que cuando la vio dijo, esto no se publica. Soy César Barzáis de la Patagonia Argentina, les mando un gran saludo, un gran abrazo, gracias por estar viendo este video. Bueno, soy un colegial solitario y acabo de llegar a la ciudad. Soy un colegial solitario que acaba de llegar a la ciudad, escuché mucho sobre Londres y decidí comprobarlo. Bueno, espero en Leicester Square con una mirada de ven aquí en mi ojo. Y sí, me estoy apoyando en la columna de Nelson, ese lugar importante allí de Londres, pero todo lo que hago es hablar con los leones. ¿Dónde puedo hacer que me succionen mi miembro viril? ¿Dónde pueden practicarme sexo anal? Estoy hablando con corrección hasta ahora. Puede que no tenga dinero, pero sé dónde conseguirlo esta vez. Bueno, le pregunté a un joven policía si tan solo me encerrara por una noche, pero no tuvo suerte tampoco en ese sentido. Algunos de ellos están bien, pero él luego como decimos esta parte, luego él me introdujo su porra, su cachiporra vendría a ser, y su casco estaba demasiado apretado. ¿Dónde puedo hacer que me succionen mi miembro viril? Puede que no tenga dinero, pero sé dónde poner ese dinero cada vez. Soy un colegial solitario en su ciudad y soy un colegial solitario en tu ciudad. La letra de Cocksucker Blues de los Rolling Stones. La canción prohibida que finalmente, la voy a dejar de fondo, y después vamos a poner una versión de ensayo del Complete Woodstock Tapes. Esto fue una canción y fue una película. ¿Comentemos un poco sobre eso? Dale. Mientras tanto, te doy tiempo para que te suscribas y te doy tiempo para que te hagas miembro de nuestro canal ahí. ¿Dónde dice unirme? Dale. A través de Mercado Pago, si no, a través de PayPal, a través del propio YouTube, en las membresías. La membresía 3 y 4 te enviamos un montón de discografía. Y a fin de este año 2022, bueno, se detiene este canal y vas a poder aprovechar durante
vacaciones, durante el verano de acá y el invierno de otros lugares, poder ver todo lo que hemos publicado por allí. Cocksucker Blues, o denominado también Schoolboy Blues o Lonesome Schoolboy, en mayo de 1970 ya se había grabado en Stargroves, en la casa de campo de Mick Jagger, con el camión, con el estudio móvil, obviamente, de los Stones, y luego la canción se trasladó a los Olympic Sound para que sea este oscurísimo blues, con la producción de Jimmy Miller y la participación de Chris Kimsey. El ingeniero fue Glyn Johns. Creacionó esta canción, más allá de que podríamos ser la canción prohibida y la película prohibida que vamos a hablar en un rato, fue oficializada acá. Esto es alemán, como verán, Decca ahí arriba. En algún momento se animaron, y los alemanes, atrás dice The Rolling Stone Story parte 2. Incluye canciones que nunca fueron publicadas en LP en este país. Eso dice allí arriba. El tema es que rápidamente esta caja salió de circulación porque tenía la canción Cocksucker Blues. O sea, estamos hablando, reitero, de Rest of the Best de Rolling Stones, algo oficial que tiene 4 LP, para que luego la sacaran rápidamente de circulación la canción. No sé a quién se le ocurrió publicarla, oficializarla, y reemplazaron esta caja por la misma, pero sacaron la canción Cocksucker Blues. Bueno, eso es una pequeña data para conocer el hecho de que finalmente sí fue oficializada la canción. Es más, lo dice aquí en este libro. En diciembre de 1983, los Stones terminaban su contrato con Decca, y un ejecutivo entonces determinó y les exigió que tenían que publicar un nuevo simple, que le tenían que entregar una canción. Ellos, los Stones, entregaron un tape master de Cocksucker Blues, y diciéndole a la compañía que esa era la canción que le daban para que la puedan publicar finalmente como simple. Ellos la marcaron con una X, como diciendo, esto nunca se va a publicar. Estamos hablando de Decca. Es un blues lento donde está Mick Jagger junto a Keith Richards también, tocando una guitarra acústica, un blues bien lento, acústico. La canción fue luego llamada y retitulada Schoolboy Blues, y tiene también algunas cosas de Robert Johnson, justamente indica acá. La canción que fue grabada en Stargroves, obviamente en el estudio móvil del famoso camión, que ahí se llamó Cocksucker Blues, y que más adelante, en 1984, la caja alemana, el box set alemán de Decca, finalmente la publicó para luego automáticamente sacarla de circulación. También hay una interesante versión eléctrica que se tocó en mayo de 1978 durante los ensayos para el tour que se venía, pero obviamente, dice acá, no la incluyeron en el set list, o sea, no la incluyeron en vivo. Esa versión es la de Complete Woodstock Tapes, que vamos a escuchar en algunos instantes nada más. Les comento un poco más sobre los libros y luego muestro canciones donde salió, como Pirata Sí, Ultra Rare Tracks. Esta es la versión que estamos escuchando. Por ejemplo, en el ruso, figura acá la pista 14, Cocksucker Blues, Jagger Richards, Unreleased, Song 1970, Acoustic Motherfuck, lo mismo, histórico, bootleg, ahí está también Cocksucker Blues. En las sesiones de Sticky Fingers, muestro algunos bootlegs donde está la canción, ¿no? Las sesiones de Sticky Fingers, obviamente, también está esta versión. Está una un poco más larga, no mucho, pero una un poquito más larga, pero dura entre 3 minutos y medio y 4, más o menos, la canción. Y después le voy a comentar sobre la película. Esperen que primero hablo de la canción y después hablo de la película. Nos vamos al Música de Recuerdos de Geoffrey Giuliano, Not Fade Away. Y voy a ver por acá qué dice sobre esta canción.
habla de toda la etapa de 1969, de lo que había sido también Altamont y toda la etapa de 1970 y los Stones que se preparaban justamente para lo que iba a ser la gira por Europa. Los Rolling comenzaron la nueva década anunciando una gira europea que empezaría el 8 de mayo de 1970 en La Haya, y el contrato del grupo con Decca Records vencía ese verano, después de 7 años. Pero antes de soltar definitivamente, los de la discográfica les exigieron una canción más. Sin que se lo tuvieran que pedir 2 veces, los complacientes chicos se sacaron de la manga una cancioncita que para la ocasión titularon Cocksucker Blues, el blues del succiona miembro viril. Acá en español, ¿ustedes saben cómo dicen miembro viril en España? Bueno, así, po, que empiezan con po. Los hombres fuertes de Decca no se dejaron impresionar por el contenido obsceno de la canción y simplemente se negaron a editar este escatológico corte. Así dice acá en el Música y Recuerdos. Y voy a este extraordinario libro que es Los viejos dioses nunca mueren. Traté de buscar otros libros distintos como para comentarles acerca de la canción, distintos a los que habitualmente por lo menos siempre tenemos a mano por acá. Otros temas de Star Groves, dice acá abajo, eran la segunda versión de Cocksucker Blues, el grave y quejoso soliloquio sobre una buscona adolescente. Y también Mingo Woman Blues, Aladdin Story, Good Time Woman, una primera versión de Tumbling Dice. Todo eso es lo que se anduvo grabando por aquella etapa de 1970. Después hablo un poco más acerca de la canción, pero prácticamente lo mismo que le dijimos por acá. Y un poco más adelante habla exclusivamente de la película. Vamos a poner de esta caja, que ya hicimos con transmisiones en vivo, ya la compartimos, incluso toda una transmisión en vivo que hicimos, una a una en vivo, la escuchamos completa. Y además vamos a escucharla ahora, a Cocksucker Blues, que es una versión larguísima, la vamos a dejar de fondo. Bien larguita. Creo que 10 minutos dura, 10 u 11 minutos. O sea que los muchachos encima te la ensayaban. Ahí va. Versión ensayo. Sí. Hasta ellos la ensayaban también, ya que estábamos. Muy buena versión, bien eléctrica. De Complete Gusto Tapes. Material que ya le enviamos a los miembros del canal. Obviamente mantiene la misma letra y después larguísima versión. ¿Y qué pasa con la película? La película famosa. Yo voy a mostrar todo, total. A ver. Ahí. Vamos a mostrar. Película. Ahí. No creo que pase nada. Vamos a mostrar así. Es la parte trasera de este VHS. Había que rebuscárselas para conseguir este material en esos años. Era muy difícil conseguir una copia de Cocksucker Blues. Finalmente está. Se pudo conseguir. La famosa película que dirigió Robert Frank. Aparentemente el propio Frank, debido a lo que fue el muy buen éxito de la película Gimme Shelter, él ofreció a los Stones y Jagger aprobó y Richards que los acompañara durante el tour de presentación de Exile por Estados Unidos y que mostrara algunas escenas están algo sobreactuadas, como la famosa del avión, donde dices hubo una orgía en el avión. Eso está claramente sobreactuado en el momento. Es más, ellos están comportándose como unos señoritos y los plomos ahí descontrolados con un par de chicas. Las chicas iban groupies en el avión privado, obviamente, siempre de vez en cuando iban, pero en este caso la chica sabía lo que le iban a hacer, que la iban a levantar y le iban a poner arriba. Eso sí estaba todo actuado. Y
Y bueno, después tiene muchas escenas, la habrán visto, imagino, si no la vieron, se las podemos enviar como miembros del canal, donde hay hombres inyectándose heroína, donde hay algunos esnifando cocaína, los mismos Stones, el propio Jagger, desde una navaja, una cuchilla, si mal no recuerdo, hace mucho que no veo la película. Es la parte más escandalosa, algunos teniendo sexo por allí, los groupies sobre todo, las groupies, con miembros del staff de los Stones, pero también aparecen está Andy Warhol, está Truman Capote, aparecen partes de escenas del backstage, la parte de Stevie Wonder. Es una película donde abunda los excesos o el descontrol de lo que eran los Stones en ese año y en algunos años posteriores también, pero no ahonda mucho en lo musical, lamentablemente, teniendo en cuenta que era Exile nada más y nada menos. Por eso después el hecho del Ladies and Gentlemen, que apunte exclusivamente a lo musical. Fue una película prohibida prácticamente desde el primer momento. Más adelante en DVD ya fue algo más tranquilo, con el título, se publicó así, ya nunca oficial obviamente, ¿no? Esto es piratería pura, pero bien hecha. Y es una película, claro, que nunca se llegó a hacer los arreglos bien, a darle, digamos, una mejoría como para poder publicarla, porque tan pronto la vieron, la tiraron para abajo. Automáticamente dijo, esto, Mick Jagger la vio y dijo, esto no se publica. Es más, vamos a salir un poco de acá. A ver. Mientras suena de fondo Cocksucker Blues, versión Woodstock Tapes. ¿Qué pasa sobre la película? Ya les cuento. A ver. Acá habla todo de lo que fue la gira, del 71, el 72, las grabaciones. Y por acá, la película de Robert Frank, un pegajoso documental de Cinema Verité denominado Cocksucker Blues, no se distribuyó jamás porque los Stones temían que no se les permitiera volver a entrar a los Estados Unidos. Esa fue una declaración de Mick Jagger posterior a esto. Por lo tanto, no se distribuyó jamás. No se pudo editar un álbum en directo de la gira porque Decca no concedió la autorización de publicar versiones en directo de canciones grabadas en su sello. La película concierto Ladies and Gentlemen de los Rolling Stones era mediocre y nunca gozó de una distribución convencional. Encima de eso, la de Cocksucker Blues, que ellos mismos dijeron, esto no va, que poder grabar todas las partes musicales tampoco, porque no estaban autorizados por Decca, y encima la de Ladies and Gentlemen, que no quedó en la calidad que ellos querían. Por eso cuando la restauraron en 2011, 2010, 2011, sí salió ahí, recién ahí, con una buena calidad. Con respecto a este libro, tengo algo más para aportar. La película prohibida de los Rolling Stones habla de todo lo que es la gira de Exile del 72, y acá hay una palabra de Ian Stewart, de Stu. Vamos a buscarla por acá. Acá. Mientras los Rolling Stones atravesaban América, el cineasta Robert Frank trabajaba a toda máquina en un documental sobre el tour, titulado Cocksucker Blues, el blues del Chupapó. El film debía estrenarse en el Plaza Theater de Nueva York, pero fue retirado del programa en el último momento debido a los problemas planteados por algunas escenas que habían conseguido salvarse de la censura. Todo aquello fue una tontería, comentó Jan Stewart. Stu. Hubo un trozo que molestó a algunas personas, en el que salía una chica desnuda que invitamos a comer un día en el avión. A decir verdad, era todo un montaje para la película. Después de todo, éramos los Rolling Stones de gira, tío. Teníamos que hacer por lo menos una gamberrada. Así dice Jan Stewart. Por eso hay algunas partes que realmente pasaban en la gira y algunas otras que no, obviamente. Un poco guionado y ficticio. Esta película
Cocksucker Blues, finalmente el director Robert Frank en la década del 90, no sé si fue en Francia o en el propio Inglaterra, pero en la década del 90, finalmente la pudo, en España fue en España, finalmente la pudo presentar, entre comillas, oficialmente, sin la aprobación de los Stones. Y hicieron como una especie de un acuerdo, contrato, donde Jagger le dijo, bueno, si vos vas, si estás vos haciéndote cargo que vos filmaste esto, dale para adelante. Nosotros como que esa etapa de nuestra vida ya no la reconocemos. Habían pasado 20 años, ¿no? 20 años después de que se había filmado todo eso. Ellos no la aprobaron por todo lo que se mostraba y porque sobre todo tenía poca música, pero un poco se mejoró la imagen exclusivamente para cine. O sea que debe haber dando vuelta alguna que otra copia mejor. Esta copia de DVD ya es mejor que la del VHS. Ya es un poco mejor. Igual no tiene mucha claridad y estamos hablando de 1972 y un camarógrafo que iba así, no todo filmado profesionalmente, muy amateur todo, y todo muy oscuro, poca iluminación, ellos destruidos, pero el director la pudo finalmente, entre comillas, estrenar la película en la década del 90 sin la aprobación y sin la presencia de ninguno de los Rolling Stones. Esa es parte por lo menos de la historia de Cocksucker Blues. La canción y la película, ambas prohibidas de los Rolling Stones. Les quiero agradecer por la compañía, los invito a que se unan como miembros del canal, como miembros de Rolling Stone Records. Donde dice unirse ahí en la membresía, acá abajo, ahí, te unís y te podés hacer miembro del canal. Membresía 3 y 4, le enviamos todo tipo de discografía, películas y videos de lo que quieran a los miembros del canal. Gracias Rafael, como siempre, por esta excelente miniatura que hizo para el video. Soy César Versailles, que no me presenté al principio, de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta en Vigo te generan y te dejan historias para hacer 2 millones de videos. Como una canción prohibida, censurada por Decca, y como una película autocensurada, en este caso, por los mismísimos Rolling Stones. Pantallitas finales y escuchamos un poquito. Gracias por la compañía y hasta el próximo video. Adiós.